Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 201 La tribu primitiva silenciosa. Capítulo 201. La tribu primitiva silenciosa. Yujian abrió el camino, y el cielo se oscureció. Los 1000 pies mutantes los habían estado persiguiendo todo el tiempo. No se atrevieron a detenerse ni un instante, avanzando penosamente por la selva tropical, y después de 2 horas, finalmente llegaron a su destino. El fragmento del mapa había adquirido una pequeña sección etiquetada como tribu primitiva, que correspondía a la pequeña casa que Yujian había descubierto previamente en el mapa. A unos cientos de metros de la tribu, el terreno se volvió estable, y a medida que se acercaban, pudieron ver vallas improvisadas derrumbadas. Aquí solo había 6 casas rudimentarias. De hecho, eran simples estructuras triangulares hechas de madera y hierba, con solo techos y sin paredes. Frente a la casa más grande del centro había un espacio relativamente abierto, con ollas de hierro oxidadas y palos de madera carbonizados esparcidos por todas partes. Toda la tribu permaneció en silencio, sin que se encontraran manchas de sangre ni cadáveres. Los palos de madera probablemente se usaban para ensartar presas, impregnados de grasa. La sombra solitaria en el río frío observó atentamente los alrededores y luego se agachó para recoger una larga lanza hecha de madera afilada. Parece que la gente vivía aquí antes del apocalipsis, y las casas aún se conservan relativamente intactas. Yujian observó los plataneros silvestres que crecían no muy lejos de la casa principal. Aún tenían racimos de plátanos verdes, pero estaban un poco altos. En el apocalipsis, cualquier fruta era un recurso precioso. Iré. La secuencia temporal siguió su mirada y supo lo que quería hacer. Yujian asintió y, para asombro de Tainse-Kense, sacó una escalera plegable. ¿Has traído una escalera a la instancia de la selva tropical? Por supuesto, es mejor estar preparado, respondió Yujian sin pensarlo, y se está utilizando ahora mismo. La secuencia temporal guardó silencio por un momento y luego dijo seriamente: no tienes que usarlo. Sacó un cuchillo corto más práctico, se subió al tronco de un árbol cercano, saltó y cortó varios racimos de plátanos. Impresionante. Yujian le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, guardó la escalera y cogió los plátanos, que aún estaban verdes. No importa si están verdes, madurarán rápidamente si se colocan junto con las manzanas. El grupo despejó el espacio abierto en el centro y encendió una pequeña hoguera. Yujian arrojó un poco de piretro seco, que podía repeler algunos mosquitos, ya que los mosquitos de la selva tropical eran increíblemente venenosos. ¿Nos quedamos aquí esta noche? Kuan miró a Yujian. Toda la gente de la tribu desapareció sin dejar rastro. Siento que las cosas no son sencillas. En efecto, continuó Yujian, si insectos gigantes hubieran irrumpido en la tribu y hubieran matado a todos, las casas aquí no estarían tan intactas. Los 1000 pies con los que se toparon antes eran tan feroces que, con un simple movimiento, los derribaron. Estas chozas de paja, aparentemente frágiles, se habrían derrumbado en 2 pasos. La desaparición de los nativos de la tribu tuvo otra razón. Ahora mismo no tenemos otra opción. Está oscureciendo y no es conveniente seguir explorando, dijo Yujian en voz baja. Al menos el terreno y la visibilidad eran decentes, y la vegetación había sido despejada artificialmente, por lo que podían ver cualquier cosa que se les acercara. Ah, por cierto, tenía tanta prisa por llegar hasta aquí que olvidé mencionar que recibí una misión de mejora de habilidades, que requiere recolectar información importante en lo profundo de la selva tropical. Esta tribu es la ubicación más crucial, al igual que los 1000 pies que acabamos de encontrar, comenzó Sombra Solitaria en el río frío. Se podría decir que tuvieron mala suerte pero también fueron bendecidos. Él reunió una información.
Se podría decir que tuvieron suerte, pero casualmente pisaron el lomo de un mil pies mutado, específicamente el mil pies escarlata, el más venenoso. Estaba durmiendo profundamente, y de repente, varias personas se acercaron y lo pisaron varias veces. No tuvo más remedio que reaccionar violentamente y rociar veneno. Todos se quitaron la ropa de abrigo, recogieron leña y la asaron al fuego. Cuando los arrojaron al mar, estaban cerca del río y había charcos por todas partes. Yujian no se cayó al agua, pero tenía las mangas y los pantalones mojados. Sus compañeras que sí se cayeron tenían barro y agua sucia en la espalda, y Lonely Shadow de Cold River, como era de esperar, estaba completamente empapada. En esas condiciones del apocalipsis, no había nada de qué avergonzarse. Todos llevaban camisetas de manga corta o camisetas sin mangas debajo, y solo se ocupaban de limpiar sus prendas exteriores. Jefe de equipo Jian, el píretro que nos diste es realmente efectivo. En ese río, madre mía. Había sanguijuelas enormes por todas partes. Si no fuera por esto, se me habrían metido en los oídos y la nariz. Al recordar esa escena, Lonely Shadow de Cold River también jadeó. Al oír esto, Strawberry Candy volvió a comprobar que no tuviera insectos chupadores de sangre adheridos, e incluso roció un círculo de repelente de insectos en el exterior antes de sentir finalmente alivio. Estas cosas no matarían a un jugador de inmediato, pero eran realmente repugnantes. Lonely Shadow de Cold River colocó trampas en los alrededores, y Taiseken se lo acompañó para explorar la zona. Durante ese tiempo, los otros 3 miembros del equipo también permanecieron vigilantes hasta su regreso, y solo entonces los 5 se reunieron alrededor de la hoguera para cenar. Habían gastado demasiada energía física y estaban todos exhaustos, necesitando desesperadamente reponerla. La cena consistió en bollos al vapor rellenos de cerdo y repollo, preparados por Zack Pig Intestine, junto con bollos al vapor de trigo sarraceno. Estaban deliciosos, abundantes e increíblemente aromáticos. Poder comer tan buena comida en condiciones tan precarias hizo que la sensación de felicidad surgiera al instante. Me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo los otros 2 equipos, dijo Yujian con calma, mirando el denso bosque primitivo sumido en la oscuridad total. El equipo de Dayun Cheshen no tenía muchas pociones, e incluso si hubieran tenido otras formas de explorar y encontrar a la tribu, las plantas e insectos que encontrarían en el camino serían suficientes para complicarles las cosas. El equipo del jugador 6 debería poder escapar. Vi que el nivel de habilidad de su sanador no era bajo, y también tenían purificación, reflexionó Kuan. En esta situación, un sanador con un nivel de habilidad insuficiente no duraría mucho, y mucho menos podría ayudar a sus compañeros de equipo. Yujian especuló que un alquimista con habilidades de purificación probablemente también poseía cierta capacidad para resistir los efectos negativos. Ella tenía la habilidad pasiva Esta sangre es venenosa, y la senda del sanador ciertamente tenía habilidades correspondientes. Esta fue una buena oportunidad para comprobar la fuerza del equipo de la jugadora 6 y verificar su idea. La idea inicial de Yujian era que el equipo del jugador 6 tenía que ser capaz de escapar para que la cooperación fuera una opción. Si no podían llegar hasta aquí, la cooperación no tendría ningún valor. El mil pies escarlata rocía su veneno entre 30 y 40 segundos. Si nos lo encontramos de nuevo y es absolutamente necesario matarlo, solo podremos usar esos intervalos para infligirle daño, analizó Yujian para todos. 30 o 40 segundos no son suficientes para matarlo. Esa cosa tiene una capa protectora sobre su barra de salud, e incluso un sanador con purificación de área de efecto solo puede resistir una oleada. Matarlo es demasiado complicado. Antes de comprender la situación en cuestión, es mejor no malgastar energía ni habilidades. Entendido, dijo Strawberry Candy asintiendo repetidamente. Su poder de combate era el más bajo del equipo, pero cuando se trataba de seguir órdenes, nunca fallaba. A las 7 p.m. en punto. Aparte de la tenue luz de la hoguera y de la vieja lámpara de camping que Yujian colocó a 5 pasos de distancia, reinaba una oscuridad total hasta donde alcanzaba la vista. Los crujidos en la oscuridad asaltaban constantemente las defensas psicológicas humanas. No fue un gran problema.
Yu-Jian y los demás estaban sentados juntos, y los dispositivos de trampa de Lonely Shadow on the Cold River eran silenciosos, así que no hubo mayores inconvenientes. Sin embargo, justo cuando Yu-Jian sacó la tienda automática, comenzó a caer una lluvia ligera y se observó movimiento fuera de la tribu. Un tenue haz de luz de una linterna iluminó la oscuridad, y con pasos apresurados, la luz se acercó. Era el equipo del jugador 6. Todos estaban presentes, pero una persona no se encontraba bien, tenía un aspecto pálido y caminaba con pasos inseguros. Dios mío, por fin lo logramos. El jugador 6 respiró hondo. Tenían un aspecto mucho más desaliñado que el equipo de Yu-Jian, con manchas de barro en la ropa y la cara. En la oscuridad, solo sus dientes parecían blancos. Capítulo 202 Movimientos extraños en el camino. Capítulo 202 Movimientos extraños en el camino. Varios jugadores deseaban desesperadamente sentarse y recuperar el aliento, pero al observar su entorno, no se atrevieron a sentarse en el suelo, por temor a que, si lo hacían, los insectos se instalarían allí. Fueron escogiendo el sitio, encontraron uno, extendieron una lona de plástico y solo entonces se atrevieron a sentarse. Sentían malestar general. El dolor y la picazón eran secundarios. Se sentían mareados y débiles, y su salud había disminuido considerablemente. Si bajaba de 60 puntos, sería una cifra muy peligrosa en un lugar como este. Al observar al equipo que estaba a su lado, también se notaba cierto cansancio en sus rostros, pero su estado general era mucho mejor que el de ellos. Incluso tenían panecillos al vapor con champiñones salteados, que olían de maravilla. Luego miraron las galletas prensadas y las verduras enlatadas que habían sacado, y de repente, les parecieron insípidas. Tras correr todo ese camino, el olor a veneno de 1000 pies aún se les adhería a la ropa. Con solo olerlo les daban ganas de vomitar. También podían percibir un poco del aroma del ajenjo seco que ardía a su lado, y oler el tenue aroma del ajenjo les hacía sentir mucho mejor. Un momento, tienen artemisa seca, pueden procesar materiales medicinales, su equipo cuenta con un poderoso alquimista, ¿o es solo poder económico? Es importante saber que saber cómo elaborar medicamentos no significa saber cómo procesar materiales medicinales. La mayoría de los materiales medicinales recogidos en la carretera no se pueden utilizar directamente. Necesitan ser procesados para mejorar su pureza, reducir su toxicidad y aumentar su eficacia. La interfaz del sistema del alquimista simplifica el proceso, ahorrando mucho tiempo que de otro modo se dedicaría a la operación manual, pero aún hay muchos detalles a tener en cuenta. Cuanto mayor sea la calidad del material medicinal, más difícil será procesarlo. Un solo error y se arruinan valiosos materiales medicinales. Así es como surgen los alquimistas que se empobrecen con cada refinamiento. Más tarde, muchos alquimistas compraron directamente materiales medicinales procesados. Había algunos jugadores veteranos en la caravana que se especializaban en el procesamiento de materiales medicinales. El jugador 6 observó al equipo de Yu-Jian, intentando adivinar durante un buen rato, pero no logró identificar al sanador. El más guapo, que sostenía un bate de béisbol, se parecía un poco. Acordamos ir juntos para apoyarnos mutuamente, pero asustaron a los 1000 pies mutantes y luego huyeron sin dejar rastro, dejándonos sufrir las consecuencias. ¿Quién sabe si no fue intencional? Susurró un jugador masculino, el jugador 7. Lo dijo para que Yu-Jian y su equipo lo oyeran. De lo contrario, simplemente habría conversado en el canal del equipo. Es normal desconfiar. Desde el principio no existía confianza entre ellos. Yu-Jian giró la cabeza, con voz inexpresiva. Si hubiera sido intencional, nuestro compañero podría haber caído al río. ¿No viste esa enorme serpiente? Nos siguen ustedes, nosotros exploramos el camino y, cuando nos topamos con el peligro, no podemos huir. Tenemos que darles prioridad. ¿Cuánto dinero se necesitaría para hacer tal exigencia? ¿Acaso les parecemos unos débiles? El jugador 7 abrió la boca para decir algo más, pero sus compañeros lo fulminaron con la mirada. Habían estado aterrorizados y exhaustos durante todo el trayecto, cayendo varias veces y a punto de morir en el camino. Tras escapar finalmente, vieron a otro equipo comiendo y bebiendo bien, lo que les causó malestar. El jugador 6 también usó la boca del jugador 7 para tantear la actitud del otro equipo.
Realmente no parecía que les hubieran hecho daño intencionadamente, así que no había necesidad de seguir hablando. Ofenderlos no les reportaría ningún beneficio. Con solo observar la fuerza de estas personas, al enfrentarse a los 1000 pies mutados, se podía apreciar su gran poder. Sin duda se habían topado con verdaderos expertos. Disculpen, nosotros también nos encontramos con algo en el camino, y por eso queríamos saber su opinión, dijo el jugador 6, tratando de calmar los ánimos. ¿Qué pasó?, preguntó Yu Jian, siguiendo el ejemplo del jugador 6. A 1 kilómetro de la tribu, vimos unas cajas. Pensamos que eran cajas de suministros que no habíais encontrado. Estuvimos contentos un rato, pero cuando las abrimos, estaban llenas de monstruos. El jugador 6 parecía resentido. Miren mis pantalones. La zona de las nalgas está rota. Corrí todo el camino así, y las sanguijuelas se me pegaron, chupándome la sangre. Yu Jian lo entendió. El equipo de la jugadora 6 sospechaba que ella había colocado las cajas. La jugadora número 8 continuó. Y eso no es todo. Cuando corríamos entre 400 y 500 metros, oímos voces y ruidos muy extraños. No podíamos oír lo que decían y, la verdad, no nos atrevimos a acercarnos a mirar. Justo entonces, encontramos las huellas que dejaste, así que te seguimos. En el bosque reinaba una oscuridad total, y aún así insistía obstinadamente en ir a mirar. ¿Acaso no es este un cliché clásico de las películas de terror sobre la búsqueda de la muerte? Se dieron la vuelta y corrieron en el sitio, decididos a no cruzar. ¿Estás seguro de que estaba hablando?, preguntó Yu Jian de nuevo. El jugador 8 respondió con firmeza. Absolutamente. Todos lo oímos, aunque no pudimos entender el contenido. El jugador 6 incluso intentó imitar el sonido, tarareando y vacilando. Sería un milagro que alguien pudiera entenderlo. Yu Jian intercambió miradas con sus compañeras de equipo. En total, solo había 15 personas en la instancia. 2 equipos estaban sentados allí, y Da Yun Che Shen probablemente estaba cerca. Yu Jian no había visto ninguna caja de suministros en todo el trayecto. Las cajas las habían colocado ellos. Ese anciano que vendía cajas sorpresa en la pantalla pública antes probablemente era compañero de equipo de Da Yun Che Shen. ¿Qué era ese sonido de voz? Da Yun Che Shen ya había colocado las cajas. ¿Por qué tendría que hacer esto? La clave está en que atraer a la gente con voces a altas horas de la noche no es muy inteligente. Ningún jugador podría resistirse a una caja de suministros encontrada en el camino, incluso si supieran que probablemente contenía excremento, aún así irían a revisarla. Ninguna persona cuerda se adentraría en esos sonidos en medio del denso bosque. Todo era extraño, y el lugar donde se oían los sonidos también estaba muy cerca de la tribu. ¿Cuáles son tus planes para esta noche?, preguntó el jugador 6, mirando la tienda de campaña de Yu Jian. Yu Jian. Este lugar es bastante espacioso. Pasaremos la noche aquí. Puedes hacer lo que quieras, pero no toques las trampas que hemos tendido. De acuerdo. El jugador 6 asintió con la cabeza y eligió un lugar ni demasiado cerca ni demasiado lejos del equipo de Yu Jian para plantar su tienda. Estar demasiado cerca incomodaría a ambas partes, y estar demasiado lejos generaría una sensación de inseguridad. Puede que su imitación de los sonidos del bosque sonara un poco graciosa, pero estar en la oscuridad total de la selva tropical y escuchar ruidos extraños a tu alrededor era realmente aterrador. Lonely Shadowon de Cold River envió un mensaje al canal del equipo. Este lugar no parece tan simple. Debemos tener cuidado esta noche, intentar no estar solos. Kuan y yo vigilaremos la segunda mitad de la noche. Yu Jian respondió. De acuerdo. Esta organización para la guardia nocturna tuvo en cuenta la composición del equipo. Time Sequence era la principal fuerza de combate, y Strawberry Candy, con su profesión de jugadora de béisbol, poseía habilidades que combinaban ataque y defensa. Entre los 5 miembros, ella y Lonely Shadowon de Cold River tenían la mejor defensa. Pero Lonely Shadowon de Cold River usaba principalmente trampas, y Yu Jian lo posicionó como apoyo defensivo, protegiendo a Kuan detrás de él. La segunda mitad de la noche era más difícil de proteger, así que se le encomendó a 2 compañeros que no combatían cuerpo a cuerpo.
Si ocurría algo, Kuan también podía disparar flechas para explorar el camino. Si no puedes aguantar, dímelo y yo me haré cargo. Yujian envió otro mensaje. Podía atacar a distancia o aplicar un efecto negativo a un objetivo de cerca, para luego huir sin sufrir daños. Era apta para el mando de equipo, y vigilar durante la noche no le supondría un gran problema. Sombra solitaria en el río frío. De acuerdo. Tras conversar, Solitaria Sombra en el río frío y Kuan entraron en la tienda a descansar. Yujian tenía una autocaravana, así que no se había preocupado mucho por la tienda de campaña. Era muy sencilla. La tela y la estructura no eran de buena ni mala calidad, pero sí lo suficientemente buenas. El interior era espacioso y la selva tropical no era fría por la noche, así que no hicieron falta edredones ni sacos de dormir. La ropa de abrigo doblada servía de almohada perfecta. Fuera de la tienda de campaña, 3 personas con impermeables estaban sentadas en viejos taburetes de plástico que Yujian había encontrado. Los taburetes eran de Yujian, traídos por Tainsei en su inventario espacial. No realizó ninguna recolección, por lo que su espacio de almacenamiento estaba lleno. El equipo del jugador 6, que estaba frente a ellos, se quedó atónito durante varios segundos. ¿Qué clase de buena persona, después de sobrevivir al apocalipsis, todavía tenía ganas de recoger esos taburetes de plástico rotos? Capítulo 203. Una noche de inquietud. La planta que quitaste antes, era el trébol de 4 hojas de la instancia de Karts Racing. La selva tropical estaba en completo silencio, y la voz de Tainsei era muy suave. Sí, dijo Yujian con justa indignación, ¿acaso no es útil? Tainsei asintió, como era de esperar de ti, ser capaz incluso de tomar cosas de una instancia. Me penalizaron por detenerme durante 2 minutos, ¿sabes? Los labios de Yujian se curvaron ligeramente. Strawberry Candy, que estaba apoyada en su hombro, levantó la cabeza de repente. Sabía por qué me resultaba tan familiar, es lo que me dejó boquiabierta desde el primer momento. Strawberry Candy sintió un dolor en la espalda al recordar aquella vez. No se esperaba que alguien también le arrebatara por completo el trébol de 4 hojas. La hermana Jian sigue siendo demasiado fuerte. Desde las 8 de la noche hasta la medianoche, los 3 estuvieron de guardia nocturna. A las 10 de la noche, Yujian vio que los párpados de Strawberry Candy se le cerraban por el sueño, así que le dijo que fuera a descansar primero. A las 12 am, Yujian y Tainsei se irían a relevar a Lonely Shadowon de Cold River y Kuan. Dentro de la tienda de campaña, Strawberry Candy y Yujian durmieron a la izquierda, y Tainsei se durmió a la derecha. Exhausta y somnolienta, y sin importarle el medio ambiente, Yujian se quitó el impermeable y se quedó dormida en cuanto se tumbó. Alrededor de las 2 de la madrugada, el equipo del jugador 6 también tenía a 2 personas de guardia nocturna, el jugador 6 y el jugador 7. Este era el momento en que tenían más sueño. De repente, una cabeza asomó por la tienda, llamándolos en voz baja, lo que casi los asustó de muerte al principio. ¿Estás enfermo o algo así? Me asustaste. El jugador 7 miró al jugador 10 sin palabras. Tengo muchas ganas de orinar, ¿puedes venir conmigo? El jugador 10 parecía preocupado. Está bien, la gente perezosa orina y defeca mucho. El jugador 7 se levantó de mal humor. Hace un momento se asustó mucho. Por alguna razón, por un instante, sintió que su compañero era un poco extraño. Él tampoco quería ir, pero el equipo había acordado no ir solos por la noche. De todos modos, no estaba lejos. Con esconderse detrás de un árbol bastaría, y si ocurría algo, todos los demás oirían un grito. El jugador 7 y el jugador 10 caminaron juntos hacia la parte trasera de la tienda. Detrás del tronco de un árbol no muy lejano, sus figuras fueron engullidas por la oscuridad y luego desaparecieron. Pasó media hora y no regresaron. Pasó 1 hora y seguían sin regresar. El jugador 6 despertó a sus otros 2 compañeros. Para entonces, incluso los más despistados se habían dado cuenta de que algo había sucedido. No podían ir a buscarlos. El jugador 7 y el jugador 10, 2 jugadores con profesiones, no habían pedido ayuda ni un instante de principio a fin. El problema era grave. Yujian sintió como si acabara de cerrar los ojos, cuando la despertaron con unas palmaditas.
Al ver la luz de acampada de Kuan, entrecerró los ojos, todavía un poco aturdida. Mantenerse despierto durante la guardia nocturna es soportable, pero despertarse a la mitad es lo más doloroso. Algo ha pasado. Susurró Kuan con expresión tensa. Yu-Jian recuperó la sobriedad al instante y lo primero que hizo fue mirar la hora. Las 4:05 de la mañana. ¿Qué es?, preguntó ella también en voz baja. Es el otro equipo de aquí cerca, 2 de sus miembros han abandonado el equipo y han desaparecido, respondió Kuan. Strawberry Candy y Time Sequence, que estaban a su lado, también se despertaron en ese momento. Después de que Kuan explicara brevemente lo sucedido, las expresiones de todos se tornaron algo serias. El jugador 10, ¿no es ese el que tiene la marcha inestable? Yu-Jian reflexionó un momento. ¿Existe la posibilidad de que alguien en su equipo tenga un problema? Para entrar en una instancia de dificultad de 3 estrellas, uno debe tener al menos una carta de objeto que le salve la vida. ¿Cómo pudieron desaparecer tan silenciosamente? Eso es posible. La sombra solitaria en el río frío asintió. Escucha de nuevo, el crujido en el bosque parece estar acercándose. Yu-Jian acababa de despertarse, así que sus sentidos no estaban muy agudos y no lo había oído, pero con este incidente, tampoco podía volver a dormirse. Se bebió de un trago una botella de bebida energética y sacó su linterna más potente y de mayor alcance. Quería ver qué clase de monstruo era. Si su objetivo eran ellos, esconderse en la tienda en silencio sería inútil y solo los volvería paranoicos, aumentando su carga psicológica. Era mejor atacar primero. Kuan preparó una flecha para su arco, lista para disparar en cualquier momento, y Strawberry Candy también tomó su bate de béisbol de metal. Al ver esto, los 3 jugadores restantes del otro equipo se acercaron sigilosamente. Yu-Jian encendió su linterna y la apuntó hacia el lugar donde los 2 jugadores habían desaparecido. Bajo el brillante haz de luz, solo se veía un árbol alto, sin nada más alrededor. Movió la linterna, sin dejar de escudriñar los alrededores. Esta linterna era de buena calidad, pero muy inferior a una lámpara detectora de objetos. Tras dar una vuelta completa, no encontró nada excepto 2 murciélagos. Eres un domador de bestias, ¿verdad? No puedes preguntarles nada a estos pequeños animales. Yu-Jian miró al jugador número 9. Gracias al Milpies Escarlata, ella había descubierto su profesión. El jugador número 9 dijo con torpeza: piensas demasiado bien de mí. Solo soy nivel 4, solo puedo controlarlos por un corto tiempo y no puedo comunicarme con ellos. ¡Oh, Dios mío!, exclamó de repente el jugador 6, señalando hacia la dirección de las 10 en punto. Parecía que había algo allí hace un momento. Yu-Jian levantó inmediatamente la mano e iluminó con la linterna, pero solo había hierba silvestre y arbustos, nada más. Al encontrarse con su mirada inquisitiva, el jugador 6 explicó: de verdad, acabo de ver algo. Yu-Jian movió la linterna con displicencia unas cuantas veces más. De repente, en el haz de luz circular, una figura pasó velozmente. Aquella cosa era un poco extraña, no llevaba ropa, pero tampoco parecía tener características de género. Desapareció muy rápidamente, o mejor dicho, se encogió y se metió entre los arbustos. Todos lo visteis, ¿verdad?, preguntó el jugador 8 temblando. Lo vi, es un acechador de arbustos, respondió Kuan con calma. Vienen, advirtió Yu-Jian. ¿Quién viene?, preguntó el jugador 6 inconscientemente. Los indígenas de la tribu, dijo Secuencia Temporal en voz baja. ¿No te diste cuenta de que el camino por el que vinimos ha desaparecido? Toda la tribu ya estaba rodeada de plantas. Las plantas depredadoras siempre atraen a sus presas antes de matarlas. Esta tribu, que era una ruta necesaria en la instancia, resultó ser una enorme trampa. En cuanto Time Sequence terminó de hablar, innumerables luces fantasmales y diminutas aparecieron en la oscuridad. Solo al iluminarlas con la linterna, pudieron ver que se trataba de pequeñas manchas en relieve sobre flores gigantes. Bajo las vibrantes flores, las enredaderas se movían, y emergieron varias personas con enredaderas y flores que brotaban de sus cuerpos. Eran de color verde pálido por completo. Las estructuras reticulares bajo su piel eran raíces de plantas y llevaban un huevo enorme, casi transparente, en sus lomos.
La pantalla luminosa escaneó y mostró la información. Persona vegetal. Monstruos formados por la fusión de nativos de la tribu y plantas mutadas, con el huevo de una criatura simbiótica en su espalda. El jefe final más poderoso de la instancia. Puedes elegir enfrentarte a él o huir. Por supuesto, las recompensas serán diferentes. Literalmente una persona en estado vegetativo, comentó Lonely Shadow de Cold River. La boca de Yu-Jian se crispó. Había recibido una misión. Misión de mejora de armas de habilidad. Mata al 100 pies escarlata mutado gigante, 0-1, mata a Raflesia mutada gigante, 0-1, al completar la misión, el tiempo de reutilización de tu arma especial se puede restablecer una vez en 24 horas, y su ataque aumenta en 15 puntos. Ambos son muy difíciles de matar, y ella necesitaba acabar con ambos de una sola vez en ese instante. Los ojos de Yu-Jian se iluminaron de repente. Traería al 100 pies mutante, y también a Dayun Che-Shen y a los demás. Entonces se desataría un caos total, y quien muriera no tendría suerte. Capítulo 204. Hay un traidor aquí. Capítulo 204. Aquí hay un héroe y son ellos. Los ojos del jugador 8 se abrieron de par en par al ver al jugador 10 y al jugador 7 luchando entre las raíces de la planta gigante. El jugador 10 ya se había convertido en un secuaz de la raza de las plantas controlado por el jefe, mientras que el jugador 7 parecía conservar algo de cordura. Miró a sus compañeros con lágrimas en los ojos, extendiendo la mano hacia adelante, tratando de escapar de las raíces de las plantas que crecían salvajemente dentro de su cuerpo. Tenía una mancha de sangre en el cráneo, como si hubiera sido causada por un objeto contundente, algo que el jugador 10, Erusi, le había hecho. Quizás, cuando su equipo escuchó por primera vez ruidos extraños en la carretera, el jugador número 10 ya había sido víctima. La fuente del discurso vago y confuso eran estos hombres planta. Estaban integradas con la Raflesia mutada, y el principio podría ser similar al de Cordyceps, con la diferencia de que no habían muerto del todo. Mientras la raíz principal siguiera allí, la energía podía transmitirse continuamente. De igual modo, el rango de movimiento de los hombres planta también estaba restringido por las raíces que tenían en sus cuerpos. No podían abandonar la tribu ni sus alrededores. Yu-Jian tomó una decisión en su corazón y miró al jugador número 9. Coopera conmigo y podré ayudarte a superar la mazmorra, y obtendrás las recompensas del jefe. De lo contrario, cada uno seguirá su camino. El mensaje era, o trabajar con ella, o averiguar cómo sobrevivir rodeados de una docena de hombres planta y una planta mutante gigante. Era imposible no hacer nada y aún así esperar completar la mazmorra. El jugador 7 no pudo ser salvado. Solo quedaban 3 personas. Con un equipo incompleto, tenían pocas esperanzas de salir de la instancia. ¿Quieres pelear contra esta cosa? No. El jugador 6 vaciló. Quería decir, ¿no ves lo aterrador que es esto? Mira lo que les pasó al jugador 7 y al jugador 10. ¿Por qué no huimos? ¿Quieres quedarte y convertirte en un hombre planta? Pero al ver la mirada de Yu-Jian, no dijo nada. Ella no estaba negociando. Les estaba dando a elegir. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó preocupado el jugador número 9. Los 3 temían ser utilizados como carne de cañón, por lo que no se atrevieron a aceptar. Yu-Jian, tú y mi compañero id a traer a ese 1000 pies escarlata. El resto proporcionaréis apoyo fuera de la tribu. Ella dijo apoyo, pero en realidad se trataba de encontrar a Dayun Che-Shen y tenderle una emboscada. De ninguna manera iba a revelar su plan completo a nadie ajeno a la situación. Protéjase contra incendios, robos y Erusi. ¿Con quién ir? El jugador número 9 miró a Yu-Jian y a los demás, desconcertado. Yu-Jian señaló la secuencia temporal. Solo nosotros 2. El jugador número 9 se señaló a sí mismo con el dedo tembloroso. Qué feroz era el 1000 pies escarlata. Solo 2 personas. Si quieres su vida, dilo directamente. No te preocupes, estás ayudando a mi compañero. No te estoy enviando a la muerte, dijo Yu-Jian con sinceridad. Te daré una medicina avanzada para recuperar HP y una píldora de toxinas de grado medio. Si logras atraer al monstruo, te daré otro juego. Un domador de bestias, muy útil en la selva tropical. ¿De verdad? La expresión del jugador número 9 se iluminó al instante. De acuerdo, iré.
un medicamento avanzado para la recuperación de HP y una pastilla desintoxicante de grado medio. Si lograba conservarlos en este viaje, sería una ganancia asegurada. El jefe era demasiado generoso. Espera, solo había una persona que podía sacar tranquilamente estos dos tipos de medicamentos. El rostro del jugador número 9 reflejaba una repentina comprensión. Los jugadores 6 y 8 intercambiaron miradas, con cierta envidia hacia su compañero. Hermana, ¿sigue vigente esta oferta? 2 personas no son suficientes. ¿Por qué no me tienes en cuenta? La actitud del jugador 6 también cambió drásticamente. El jugador número 8 no dijo nada, pero su rostro reflejaba entusiasmo. Esta fue una gran oportunidad para conectar con una figura influyente. Tal como había dicho, enfrentarse a situaciones de alta dificultad podría conducir a un buen futuro. No hace falta, ustedes dos quédense conmigo, sonrió Yu Jian. La secuencia temporal y el domador de bestias eran suficientes. Demasiada gente solo estorbaría y afectaría la eficiencia. ¿Y si se comporta de forma normal durante el trayecto? Preguntó Time Sequence en el canal del equipo. Entonces Loga envió Yu Jian con calma. Podrían haber optado por no cooperar y despejar la mazmorra a su manera, pero dado que habían accedido a cooperar, si alguien intentaba causar problemas a sus espaldas, Yu Jian no sería indulgente. El tiempo apremiaba. Los compañeros recogieron los suministros en el campamento. Yu Jian y Time Sequence tomaron la delantera, guiando a todos para que salieran corriendo. Las raíces verdes de las plantas brotaron del suelo, entrecruzándose y rodeando por completo a la tribu, sin dejar huecos. Para escapar, tuvieron que cortar las raíces más rápido de lo que podían regenerarse y llenar los huecos. Las armas normales no eran lo suficientemente fuertes. Solo Time Sequence y Yu Jian del equipo podían abrirse paso. Al cortar las raíces, una savia venenosa resumaba, esparciendo un olor denso y nauseabundo por el aire. Solo Yu Jian no se vio afectado. Los demás lo soportaron con píldoras desintoxicantes. La secuencia temporal seguía siendo la principal fuente de daño, y Yu Jian lo protegía de la savia venenosa. Las raíces crecieron demasiado rápido. Solo pudieron abrir un camino estrecho y su rango de movimiento fue extremadamente limitado. El Miao Dao de Time Sequence era largo, pero afortunadamente, habían cooperado muchas veces antes. No necesitaban hablar, y se coordinaron a la perfección en un espacio tan reducido. Si bien los compañeros que iban por detrás podían cometer pequeños errores, quienes ocupaban posiciones clave en el equipo no podían. Un error repercutía en todos, y el progreso logrado con tanto esfuerzo a mitad de camino quedaba completamente arruinado. En esta situación, no solo existía presión externa, sino también presión psicológica interna. Yu Jian se concentró intensamente, observando atentamente su entorno, con la mano agarrando con fuerza su arma, hasta que la vista se despejó y finalmente salieron corriendo. La chaqueta verde de Yu Jian ya estaba cubierta de savia de una planta mutada, y el olor resultaba muy irritante para los ojos. No era momento de preocuparse por la limpieza. De hecho, era bueno. Cualquiera que intentara agarrarla se llevaría una buena dosis de savia venenosa y podría incluso ser la primera víctima. En ese momento, el cielo exterior cambiaba gradualmente de negro a azul intenso, pero la selva tropical permanecía húmeda y oscura. La secuencia temporal llevó al domador de bestias de regreso para encontrar al Milpies Escarlata. El trébol de 4 hojas solo podía ser controlado por Yu Jian, así que ella no podía prestárselo. Solo podía confiar en sus movimientos para esquivar los ataques del Milpies Escarlata. La mayoría de los monstruos tenían un rango de rastreo. Aunque el Milpies Escarlata era grande, no era lento, y su alcance de rastreo era de varios cientos de metros. Aprovechando esto, podía atraerlo. Por otro lado, Yu Jian hizo que Lonel y Shadowon de Cold River determinara primero la ubicación del equipo de Da-Jun Che-Shen. Esa era su especialidad. Da-Jun Che-Shen no estaría muy lejos de la tribu. Mientras hubiera estado activo cerca, sin duda dejaría rastros que no escaparían al rastreo de un cazador. En algún lugar de la selva tropical, varias personas desaliñadas miraban hacia la tribu. Nicholas dejó los prismáticos, y un atisbo de regocijo por el mal ajeno apareció en su rostro cansado. Los monstruos de la tribu están empezando a portarse mal. Por lo que parece, están en apuros.
Es una lástima que ni siquiera unos prismáticos de visión nocturna puedan mostrarles correteando despavoridos por dentro. Da-Jun Che-shen se burló en silencio. Vayamos a esperar cerca. Una vez que los monstruos de adentro se hayan encargado de ellos y se queden sin recursos, haremos nuestro movimiento. Su equipo ya había escaneado la zona y sabía que había un jefe en la tribu, y también se percataron de que los dos equipos anteriores se dirigían hacia allí. Habían estado acampando a las afueras de la tribu toda la noche precisamente para dejar pasar primero a estas personas. De lo contrario, no habrían sufrido esta penuria. El lugar estaba lleno de agua estancada maloliente, el olor era desagradable y había serpientes, insectos, ratas y hormigas por todas partes. Lograron encontrar un sitio para montar la tienda, pero no pudieron dormir en toda la noche. Le picaba todo el cuerpo. Da-Jun Che-shen había sido picado por garrapatas y también tenía larvas de mosca del gusano. No se había dado cuenta hasta que las larvas eclosionaron y se convirtieron en grandes gusanos bajo su piel. Las larvas secretan sustancias que paralizan a los humanos. Cuando no había crecido mucho, no sentía gran cosa, pero Da-Jun Che-shen extendió la mano y tocó un gran bulto en su cuerpo, y había algo moviéndose dentro. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 205. A esto se le llama invitación. Capítulo 205. A esto se le puede llamar invitación. Literalmente, había extraído las larvas con un cuchillo al rojo vivo. El polvo analgésico también lo vendía el rey, me pidió que patrullara la montaña. Había comprado una porción a un precio elevado a otra persona y ya la había usado en el camino cuando se topó con su maque venenoso y desarrolló una reacción alérgica. Esto podía tratar la disminución del valor de salud causada por las toxinas de las plantas. Da-Jun Che-shen se sentía asfixiado. Maldita sea, porque todas las buenas medicinas las había refinado ella. Cada vez que lo usaba, pensaba en ser incluido en la lista negra. ¿Por qué un alquimista lo menospreciaba? La habilidad de escaneo solo podía mostrar rutas de mazmorras y monstruos, pero no podía detectar insectos venenosos ni plantas que no hubieran alcanzado el nivel de monstruo. Su equipo tuvo una noche difícil. No tenían mucha medicina y les quedaban pocas zonas de piel intactas en el cuerpo. Da-Jun Che-shen culpó de todo esto a The King Asked Meto Patrol de Montan, y también al equipo RB que se sospechaba que pertenecía a The King Asked Meto Patrol de Montan. A las 5:40 de la mañana, el cielo aún estaba oscuro, la selva tropical estaba muy húmeda y comenzó a caer de nuevo una lluvia ligera. Los pocos que quedaban recogieron sus cosas, se pusieron impermeables oscuros y se acercaron con cautela a la tribu. Sabían cuál era el lugar más fácil para escapar y planearon esperar afuera. Mientras los dos equipos que están dentro intenten escapar, podremos vencerlos mientras estén indefensos. Al pensar en esa escena, Da-Jun Che-shen se sintió cómodo física y mentalmente. En aquella época, a los hombres les rompían las piernas y los arrojaban al río para que sirvieran de alimento a las pitones y los insectos, y a las mujeres. Mientras reflexionaba, una gran red de enredaderas apareció ante él. Flores brillantes y una densa pelusa roja crecían en las ramas, junto con una mucosidad venenosa y reluciente. Un olor penetrante y nauseabundo impregnaba el aire húmedo. Era increíblemente fuerte. Con solo estar cerca un rato, todo el cuerpo se impregnaba, e incluso con mascarilla era imposible bloquearlo. En el interior parecía oírse ruidos de peleas, golpes y exclamaciones, lo cual no sonaba bien. Da-Jun Che-shen sonrió. Parecía que esas personas estaban atrapadas dentro. Entre la densa vegetación, Yu-Jian llevaba un bolso de piel de serpiente a cuadros. Su prenda exterior, que poseía propiedades de sigilo y ocultación, resultaba eficaz en ese momento. Se mimetizaba perfectamente con el entorno, y aunque había seguido a Da-Jun Che-shen durante mucho tiempo, no se habían percatado de su presencia. Esta ropa es buena.
Yujian usó las plantas venenosas como tapadera, observando en secreto a Dayun Che-shen y a los demás, mientras abría su pantalla de luz para enviar un mensaje. ¿Cuánto tiempo más necesitas allí? X temía que, si tardaba demasiado, Dayun Che-shen pudiera darse cuenta de algo. Cuando las personas están cansadas o emocionadas, es posible que no reaccionen de inmediato, pero tras una reflexión más detenida, detectarán un problema. ¿Acaso no funcionaban así las estafas en el pasado, sin dar a las víctimas la oportunidad de pensar con detenimiento? Aproximadamente un minuto después, Tainseken se respondió con un mensaje de voz. En media hora. El mensaje de voz solo lo podían oír los miembros del equipo. Yujian pudo hacerse una idea aproximada de su situación por la velocidad con la que hablaba y el ritmo de su respiración. Incluso con la ayuda de un domador de bestias, traer al Señor Supremo de la selva tropical, el Mil Pies Escarlata, desde tan lejos no fue tarea fácil. Recibido. Tras enviar el mensaje, Yujian se mantuvo atento a la hora y a los movimientos en el exterior. No podía esperar a que llegara Tainseken antes de actuar. Sus compañeros de equipo en el interior no pudieron resistir, lo que dificultaría la operación, pero no la haría imposible. Incluso el plan más minucioso es difícil de ejecutar a la perfección en cada detalle. Yujian tenía una buena mentalidad. Desde el mapa desbloqueado, confirmó la posición de sus compañeros de equipo, preguntó por su estado y eligió el momento adecuado para acercarse lentamente a Dayun Che-shen por detrás. Al mismo tiempo, se abrió una brecha en el sistema radicular más externo de la planta. Dayun Che-shen vigilaba con entusiasmo el costado, alzando la palanca que tenía en la mano, con la intención de golpear a cualquiera que viera, derribarlo primero y luego hablar con él. En ese preciso instante, se oyó una risa suave desde atrás. «Hola». Dayun Che-shen giró la cabeza y vio a Yujian de pie allí saludando. Antes de que terminara de hablar, lanzó niebla venenosa. La niebla blanca se extendió rápidamente, bloqueando todas sus vías de escape. Pero esto no era el final. Yujian se encontraba en medio de la niebla venenosa y abrió su bolsa de piel de serpiente. Ante la expresión de ira y miedo de Dayun Che-shen, un denso enjambre de murciélagos chupasangre salió volando. También sostenía una vieja botella de vidrio sellada. Estaba lleno de garrapatas mutadas. Una sola picadura podía infectar a una persona con larvas de mosca del gusano. Yujian lo estrelló contra el suelo y todos salieron. Ella tenía piretro, así que los insectos no se atrevieron a acercarse, lo que significaba que solo podían atacar a Dayun Che-shen y su grupo. En cuanto a cómo los atraparon dentro, fue sencillo. Vertieron 2 gotas de sangre y colocaron el recipiente en el lugar que frecuentaban. Santo por ciento. Los ojos de Dayun Che-shen ardían de ira. No estaban intentando atravesar la niebla venenosa. Era que, tan pronto como entraron en el alcance de la niebla venenosa, recibieron una notificación del sistema. Con murciélagos volando sobre sus cabezas y garrapatas mutantes arrastrándose a sus pies, solo podían adentrarse más en las raíces de la planta voz, en la tribu. Tú eres esa persona. El rey me pidió que patrullara la montaña. Exclamó Dayun Che-shen con furia. Aún quería abalanzarse sobre Yujian y golpearlo antes de huir. Si la palanca impactara, incluso un personaje débil perdería la mitad de su salud. Pero él no la golpeó, y la mano extendida de Nicholas tampoco agarró a Yujian, sino que solo le arrebató la mochila de la espalda. Los pocos que quedaban golpeaban el suelo con los pies frenéticamente para aplastar a los insectos e impedir que se les subieran encima. No duraron mucho y tuvieron que dar la vuelta, siguiendo el camino que Yujian les había dejado. Yujian aún no podía perseguirlos. Las raíces cortadas de la planta voz en la tribu volverían a crecer y bloquearían el camino de nuevo en menos de 3 minutos. Tenía que asegurarse de que Dayun Che-shen y los demás no se quedarán sin provisiones, y de que el Mil Pies Escarlata traído por la secuencia temporal pudiera entrar. Esos insectos no la pican. Debe tener buenas herramientas para lidiar con ellos. Nicholas sostenía la desgastada mochila de Yujian, con un destello de emoción en el rostro. Ella era la que el rey me pidió que patrullara la montaña, así que era perfectamente razonable que tuviera cosas buenas. Aunque no pudo atraparla, le arrebató la bolsa. Si no recordaba mal, ella llevaba esa bolsa cuando entró en la mazmorra. Nicholas corrió mientras abría la cremallera de la bolsa.
No había nada dentro, solo unas pocas frutas. Al parecer, habían visto este tipo de fruta en la selva, pero la pantalla de luz no podía detectarla, así que no se atrevieron a recogerla. ¿Podría esto repeler insectos? Nicholas cogió una fruta. E inmediatamente después, dio un grito, la fruta se le resbaló de la mano y cayó al suelo, y su mano quedó cubierta de una gran mancha roja. ¡Santo! El valor de salud ha disminuido. Los ojos de Dayun Che-shen estaban inyectados en sangre en ese momento, tan enojado que sentía que su corazón iba a explotar. Entonces, de repente reaccionó, no, su propia gente también está en la tribu. Hicieron todo lo posible para obligarnos a entrar. Seguro que tiene otro as bajo la manga. Dayun Che-shen corrió hacia la entrada de la casa principal de la tribu, jadeando con dificultad, con la mirada fija en las personas que tenía enfrente. Los números 6 y 8 andaban a hurtadillas, asustados también al ver la flor invertida sobre sus cabezas. Los 3 restantes, sin embargo, miraban con gravedad en la dirección de donde habían venido, visiblemente preocupados. Además de que el rey me pidió que patrullara la montaña, también faltaba un chico guapo. Maldita sea. Rugió Dayun Che-shen, ¿qué pretende hacer exactamente? Habla rápido. Si no, 5 contra 5, te mataré primero. Su arma apuntaba a los números 6 y 8. Aquí tú no mandas, dijo Kuan, colocando la mano sobre su arco y flecha, con la mirada fría. Pronto sabrás lo que nuestro capitán quiere hacer. Dijo que, como estamos en la misma mazmorra, estamos todos juntos en esto. Quiere invitarte a luchar contra el jefe con nosotros. Al oír esto, el rostro de Dayun Che-shen se puso rojo y su cuello se hinchó de ira, sus brazos temblaban. ¿Invitar? ¿A esto se le llama invitación? Mira, están aquí. Strawberry Candy levantó la mano y señaló detrás de él. Al instante siguiente, el suelo tembló y la red formada por las raíces mutadas de la raflesia se rompió. La inspiración para la planta voz provino del hedor de la raflesia y de la drosera, una planta que atrae insectos. La imagen de voz era, a grandes rasgos, una combinación de estas dos plantas, una versión supermutada. Capítulo 206 Comienza la gran batalla. Capítulo 206 Comienza la gran refriega. Dayun Che-shen pareció presentir algo y giró la cabeza. Al ver lo que se avecinaba, sus pupilas se contrajeron repentinamente. El Milpies Escarlata, más alto que un edificio de 2 pisos, avanzó mientras abría sus piezas bucales. El olor, mezclado con la savia mutada de la raflesia, era aterrador. Incluso el olor de los zombies resultaba agradable en comparación. El domador de bestias que estaba cerca estuvo a punto de desmayarse, y rápidamente se ató un trozo de tela bajo la nariz. Un segundo más de ese olor sería insoportable. Los insectos que acababan de perseguir a Dayun Che-shen murieron envenenados por una sola descarga de veneno del Milpies mutado. Los que no murieron huyeron. Tainseken se llevaba una máscara negra y se mostraba relativamente tranquilo. La suya era un artículo de calidad profesional, una máscara antimiasma de nivel superior a los consumibles comunes. Yujian tenía el trébol de 4 hojas, así que la calidad del aire a su alrededor era mucho mejor. Claro que, cuando comenzara la batalla, aún tendría que guardar el trébol de 4 hojas en su espacio de almacenamiento. Dayun Che-shen y sus compañeros quedaron atónitos ante la escena. ¿Quieren que luchemos contra monstruos por ustedes? Las palabras de Dayun Che-shen fueron prácticamente apretadas entre dientes. Yujian sonrió. No soy tonto. No querrías pelear. Estoy siendo claro. Solo quiero acabar con todos ustedes de una vez. Ataca primero o atente a las consecuencias. Si no hubiera obligado a Dayun Che-shen a unirse a la tribu, lo habría esperado para tenderle una emboscada en el camino después de que terminaran de luchar contra los monstruos. Esto es mucho mejor, cada uno confía en sus propias habilidades. No te estás acobardando, ¿verdad? Dayun Che-shen estaba furioso. Esa maldita loca. ¿Quién hubiera pensado que su equipo estaba lleno de lunáticos, capaces de arrastrar al Milpies Escarlata hasta aquí? Los crujidos y retorcidos sonidos de las enredaderas a su alrededor les impedían hablar más.
Las raíces de la Rafflesia crecían y se extendían lentamente hacia el centro, lo que significaba que el campo de batalla de los jugadores también se reducía gradualmente. Yu-Jian ya había descifrado la mecánica de estos dos jefes. Los seres vegetales controlados por la Rafflesia no podían ser eliminados por completo. Si su barra de salud se agotaba, las raíces los regeneraban, tardando aproximadamente 1 minuto. Este era el momento óptimo para infligir daño. Después, convergerían sobre los jugadores desde todas direcciones. Las ramas de sus cuerpos se clavarían en la carne de los jugadores, infligiéndoles un efecto negativo de parásito. Su barra de salud se volvería gradualmente verde y, finalmente, se convertirían en seres vegetales. La medicina no podía curarlo. Solo la habilidad de purificación de un sanador podía hacerlo, y esa habilidad tenía que ser de nivel 3. La habilidad de curación del jugador 8 era de alto nivel, pero su purificación era solo de nivel 2, capaz de eliminar únicamente los efectos de envenenamiento. El efecto parásito tenía un 60% de probabilidad de ser eliminado. Por lo tanto, era absolutamente imposible que les golpearan. Este jefe tenía muy poca tolerancia a los errores. En menos de media hora, el espacio activo en el campo de batalla desaparecería. Tenían que matar al jefe antes de eso, o morirían todos. En cuanto a Dayun Che-shen, el jefe consumiría naturalmente las cartas de objetos que tuviera en la mano. Sin embargo, afortunadamente, la Rafflesia y el Mil Pies Escarlata no eran aliados. Claramente se detestaban. Hace un momento, las piezas bucales del Mil Pies Escarlata perforaron la espalda de un hombre planta, casi succionándola por completo. La Rafflesia también se enfadó, envolviendo con sus ramas al Mil Pies Escarlata, intentando parasitarlo también. Cuando los dos peleaban, había una especie de locura que ignoraba la vida de todos los demás. Uno roció veneno, el otro balanceó ramas, y dos olores penetrantes distintos flotaron en el aire. El aire se tornó rojo y verde alternativamente, a un nivel propio de un arma biológica. Todos los jugadores corrían y esquivaban. Era un caos total. Los labios de Yu-Jian se curvaron ligeramente. Bien, esto era. También tenía la bendición del maestro del veneno, con un 50% de probabilidad de controlar al objetivo y un 50% de probabilidad de amplificar enormemente su ataque. Tenía que pensar en quién usarlo. Date prisa, ya lo has escaneado. Dayun Che-shen le gritó a su compañero de equipo. Es una maldita idiota, una lunática. Lo escaneé, por aquí. Yumian Ulua sudaba profusamente, guiando a sus compañeros para encontrar una salida. Pero en cuanto lograron atravesar la primera capa de enredaderas, pisaron una trampa, quedaron atrapados en una red y fueron lanzados hacia atrás. ¿Por qué huyes? ¿No ibas a matarme? Te di una oportunidad, pero eres un inútil. Yu-Jian, seguida por 5 hombres planta, corrió hacia ellos. Ella era inmune a las toxinas, por lo que era la responsable de atraer a estos seres vegetales, reduciendo así la presión sobre sus compañeros de equipo. Si estas cosas sanaran demasiadas veces, la tasa de crecimiento de las raíces, fuera del campo de batalla se aceleraría, entrando en un estado de furia incontrolable. Yu-Jian acaba de usar la secuencia temporal para eliminar a algunas y así comprobarlo. Podrían abstenerse de atacar a la gente planta por ahora, simplemente atraerlos y permitir que sus compañeros de equipo aprovechen la oportunidad para infligir daño y disminuir parte de la salud de la Rafflesia. Yu-Jian también, por cierto, detendría a Dayun Che-shen. ¿Huir? Se esforzó tanto en llevar a esta gente al campo de batalla de Boss. ¿Cómo iba a dejar que escaparan? La cabeza de Dayun Che-shen estaba a punto de estallar cuando vio la hilera de hombres planta verdes detrás de Yu-Jian. Estos monstruos con la letal habilidad parásito eran algo que ni siquiera podían evitar, y aún así ella atrajo a 5 de ellos a la vez. ¿Qué era ella sino una loca? Tras estabilizarse, Dayun Che-shen llamó a sus compañeros, intentando seguir cortando las ramas para abrirse paso. Había podido circular sin obstáculos por la autopista con su camión, pero había subestimado el poderío de combate de los equipos que lideraban la clasificación. Si 5 personas atacaran en una misma dirección con toda su fuerza, teóricamente podrían escapar.
Pero, justo cuando Dayun Che-shen usó una carta de objeto de escudo para resistir la savia tóxica, preparándose para salir corriendo en un aliento, el mil pies escarlata persiguió a Tainsequense. Su enorme torso se balanceaba, rociando veneno, que no solo agotaba la barra de salud de la agente planta, sino que también bloqueaba la salida que Dayun Che-shen había despejado con tanto esfuerzo. Yu-Jian parecía moverse por el borde del campo de batalla, pero constantemente se reposicionaba, ajustaba las posiciones de los monstruos y de sus compañeros de equipo, y calculaba el momento preciso para que el mil pies escarlata rociara su veneno. Utilizar la habilidad venenosa del mil pies escarlata para atacar a la agente planta era una táctica que el equipo había acordado. Cuando Dayun Che-shen intentaba huir, ella arrastraba monstruos para bloquearle el paso, y entonces Tainsequense traía al mil pies escarlata. La distancia y la sincronización eran extremas, pero su coordinación ya no requería órdenes verbales. La carta de escudo de Yu-Jian y la de Dayun Che-shen se hicieron añicos simultáneamente. Ella se atrevió a atravesar directamente el veneno rojo y brumoso, pero Dayun Che-shen no lo hizo. La criatura vegetal que la alcanzó por detrás, que originalmente era el jugador 10, instantáneamente clavó sus ramas en el ojo de uno de los miembros del equipo de Dayun Che-shen. ¡Ah! Se oyó un grito. Había sido parasitado. Bajo las órdenes de Yu-Jian, el domador de bestias condujo al mil pies escarlata hacia el cuerpo principal de la Rafflesia. Sus ataques indiscriminados irían mermando la extremadamente gruesa barra de salud de la Rafflesia, y esta también atacaría el escudo del cuerpo del mil pies. Los compañeros de equipo maximizaron sus pociones de gran fuerza, bebidas energéticas, píldoras desintoxicantes y pociones curativas, potenciando al máximo sus estadísticas, y desataron sus ataques. Acertar a cualquiera sería una ventaja. El sanador número 8 solo tenía que centrarse en la salud de Strawberry Candy, ya que era la única que podía absorber el daño en ese momento. Esta ola de coordinación fue perfecta. Dayun Che-shen y su equipo estaban mentalmente destrozados, lanzando cartas de objetos una tras otra, queriendo darlo todo y derrotar a Kuan. El jugador Dayun Che-shen usa la habilidad modificación, todos los objetos muertos a su alrededor se convierten en afiladas cuchillas en sus manos. Los restos de madera destrozados se transformaron en obstáculos sólidos que se entrecruzaban frente a él, atrapando a Kuan. E inmediatamente después, varias armas afiladas con forma de cono salieron disparadas. Esta era la carta ganadora de Dayun Che-shen. También maximizó sus estadísticas y su ataque no era bajo. El escudo solo podía bloquear por un instante. Esas eran sus armas especiales, los conos perforadores de armadura, capaces de romper incluso las habilidades de escudo de los jugadores. Los personajes débiles simplemente morirían, pensó con saña. Llevado a tal extremo, no permitiría que este grupo de personas lo pasara bien. Yu-Jian. Adivina a quién golpeará el cono perforador de armadura. Capítulo 207. Incluso al perro hay que pegarle 2 veces. Capítulo 207. Incluso un perro recibiría 2 golpes. La sombra solitaria en el río frío bloqueó un cono perforador de armadura para Kuan, y aún quedan 2 más por venir. Yu-Jian se percató de la situación y le dio a Kuan una habilidad curativa, además de una medicina de recuperación de HP avanzada y una tarjeta de objeto pie de pluma que Yu-Jian le había dado. Ella resistiría el primer golpe con curación, y una vez que sombra solitaria en el río frío ayudara a romper el obstáculo creado por la habilidad modificación, usaría inmediatamente la carta de objeto para huir. El cono perforador de armadura de Dayun Che-shen seguía automáticamente a los objetivos y podía curvarse, pero aún así no era más rápido que la carta de objeto pie de pluma. Los pies de Kuan se movieron como el viento, e instantáneamente se lanzó detrás del mil pies escarlata, haciendo que el cono perforador de armadura perforara al mil pies escarlata. Hay que reconocer que la carta ganadora de Dayun Che-shen fue realmente efectiva. La característica principal del mil pies escarlata era su armadura natural, un escudo tan grueso que infundía desesperación, con 200 puntos. El cono perforador de armaduras fue perfecto. Atravesó instantáneamente la armadura del mil pies escarlata, aprovechando al máximo sus propiedades.
Aunque Kuan salió despedida y se estrelló contra el techo porque no pudo detenerse, solo sufrió un leve dolor de espalda por el impacto. La salud que perdió se debió a que estuvo expuesta al veneno rojo. No. 8 Sanadora aprovechó la oportunidad para limpiarla a ella, Strawberry Candy y Tainsei. Antes de que Dayun Cheshen pudiera reaccionar, Yujian lanzó lluvia venenosa. En ese momento, estaba a punto de explotar. Había resistido durante tanto tiempo, incluso viendo cómo sus compañeros eran parasitados, sin usar su arma especial. Si hubiera usado el cono perforador de armadura en ese momento, tanto la agente planta como el Mil Pies Escarlata, que estaban posicionados en la misma dirección, habrían sido atacados. Para complicarle la vida a Yujian, se negó rotundamente a atacar al Mil Pies Escarlata. Como resultado, no mató al arquero e incluso ayudó al oponente a romper un escudo de 50 puntos. Dayun Cheshen observó el líquido amarillo verdoso que brotaba de la herida del Mil Pies Escarlata, con la cabeza palpitando de dolor. Estaba tan furioso que no podía hablar. Su objetivo original era Yujian, pero los movimientos de Yujian eran demasiado ágiles, arrastrando a varias personas vegetales ella sola, lo que hacía que la vista fuera mareante. Para mayor seguridad, optó por dispararle a Kuan, que permanecía inmóvil. Un impacto más del cono perforador de armadura lo mataría al instante. Si la gente del oponente acudía en su ayuda, el ritmo de producción que se acababa de estabilizar en los dos boss se vería interrumpido. Simplemente no esperaba que el equipo de Yujian brindara apoyo tan rápidamente. Solo con Tainsei pudo ocupar la posición de Lonely Shadow on the Cold River, conteniendo a 2 jefes y permitiendo que Lonely Shadow on the Cold River regresara para ayudar. Aún más sorprendente fue la decisión de Kuan. Normalmente, los arqueros prefieren disparar una flecha más antes de huir, pero ella guardó su arma y corrió de inmediato. Realmente impresionante, gracias. Llevamos luchando mucho tiempo y no hemos logrado romper la defensa, y aún así eliminaste 50 puntos de una sola vez. Yujian aprovechó esta oleada de personas en estado vegetativo cuyas barras de salud se agotaban y que eran arrastradas por las raíces para curarse, lo que le permitió detenerse y hablar. Esta era la habilidad activa provocar. No es de extrañar que pudieras resistir tanto tiempo sin revelar tu as bajo la manga. Hijo de puta, Dayun Cheshen miró el buff sangrante que estaba sobre su cabeza. Esto era lluvia venenosa. Antes, el mensaje del sistema en el exterior había mencionado niebla venenosa. ¿Qué clase de alquimista era ella? Era una maestra del veneno en toda regla. Te daré monedas de cristal, te daré todos mis suministros, solo ayúdame a eliminar el efecto negativo de parásito y déjame ir. No quiero morir, por favor. El compañero de equipo de Dayun Cheshen lloraba y se lamentaba, agarrándose la cabeza, casi arrodillándose ante Yujian y el jugador 8. Había visto el aspecto del jugador 10 y del jugador 7, y estaba al borde de un colapso. ¿No eres el mejor alquimista del área 002? Seguro que puedes curarlo, ¿verdad? Yujian extendió las manos, con voz indiferente, ya estás cubierto de un buff sangrante, ¿cómo puedes seguir pensando que puedo salvar a la gente? Si hubiera tenido la oportunidad de purificarse, sin duda habría ganado dinero primero y luego lo habría matado, pero desafortunadamente, realmente no tenía otra opción. En realidad, no tenía por qué preocuparse. Antes de que terminara la cuenta atrás del potenciador parásito, su salud ya estaría reducida por el veneno y el sangrado. Yujian giró la palma de su mano y el arma especial látigo de enredadera venenosa apareció en ella. El látigo era básico, pero las espinas venenosas que tenía no lo eran. El daño no era alto, pero al blandirlo, ¿quién se atrevería a acercarse? A medida que las raíces de la raflesia los rodeaban, el espacio de movimiento de los jugadores en el campo de batalla de boss ya se había reducido a menos de la mitad. Si bien podían esquivar el látigo de enredaderas venenosas de Yujian, no podían esquivar el chorro de veneno del Mil Pies Escarlata ni el de los seres vegetales. Si lograban esquivar todo eso, aún quedaban las flechas de Kuan y las habilidades defensivas del jugador 6, y la secuencia temporal liberaría sus manos para darle a Dayun Cheshen y a su equipo otro golpe. Dayun Cheshen realmente no tenía opciones. No podía huir, ni soportar los constantes ataques.
Comenzó a ordenar a sus compañeros que controlaran los conos perforadores de armadura para atacar el flanco de Yu Jian. Era un auténtico caos. Hasta un perro recibiría 2 golpes si se atrevía a entrar. Yu Jian usó una medicina avanzada de recuperación de HP, que le permitía recuperar 2 puntos de salud por minuto durante 5 minutos. Era increíblemente feroz, blandiendo su látigo y cargando hacia adelante. El siguiente en ser eliminado fue el compañero de equipo de Da Jun Che Shen, quien intentó emboscar al sanador número 8, pero fue apuñalado por la espalda por Yu Jian. Provocó un golpe crítico. Ya tenía poca salud y murió al instante. ¿Acaso no estás intentando derrotar a estos 2 jefes? Puedo ayudarte a encontrar la debilidad de la Rafflesia. ¿Qué te parece si paramos aquí? Sus raíces están a punto de enterrarnos vivos. 500 puntos de salud, solo quedan 200, y aún hay un 1000 pies escarlata. Sin mí, no podrás matarlos. Gritó Junyan Ulua. Yu Jian pensó por un momento. Está bien. Una cosa era estar de acuerdo, otra muy distinta era creerlo. Al mismo tiempo, envió un mensaje al canal del equipo. @strawberrycandy, el 1000 pies escarlata aún no ha rociado veneno, y los seres vegetativos están a punto de aparecer. Quizás necesites aguantar un poco. ¿Puedes hacerlo? Caramelo de fresa. Haré lo mejor que pueda. Ya había usado una medicina avanzada para recuperar PB, y su tiempo de reutilización aún no había terminado. Solo podía usar una medicina media para recuperar salud, que tal vez no fuera suficiente para recuperarla. Pero también sabía que si Yu Jian decía eso, probablemente no había otra manera mejor. Yu Jian. De acuerdo, si es demasiado, no lo fuerces. Lo importante es mantenerse con vida. Siempre podemos desistir con estos 2 jefes. Podía abandonar la misión. Aunque su nivel de habilidad con las armas se detuviera ahí, no podía sacrificar la vida de sus compañeros por su propio bien. La sanadora número 8 tenía estadísticas de defensa muy altas, y aceptó la medicina avanzada de recuperación de HP de Yu Jian. Yu Jian también negoció los términos con ella. Compartir información sobre la profesión de alquimista a cambio de su total ayuda. Cuando era necesario, ayudaba a Strawberry Candy a compartir los daños. Aparecieron los seres vegetales, y Junyan Ulua señaló la zona situada detrás del cuerpo principal de la Rafflesia. Antes de que su arma especial desapareciera, Yu Jian levantó la mano y blandió con fuerza su látigo hacia adelante, arrastrando a Junyan Ulua. Si este lugar tiene algún problema, tú también morirás, dijo Yu Jian con seriedad. Junyan Ulua entró inmediatamente en pánico. Intentaba ganar tiempo para sus compañeros y agotar las fuerzas del equipo contrario. Da Jun Che Shen intentó avanzar para brindar apoyo, pero fue bloqueado por una persona planta, lo que lo enfureció tanto que levantó la mano y eliminó 2 barras de salud de personas vegetales. Fue en ese momento cuando la salud de Yu Jian cayó por debajo del 50%, activando su habilidad pasiva Poder de la Riqueza, que aturdió a los 2 jefes. Luego aprovechó la oportunidad para cooperar con Time Sequence para lidiar con el equipo de Da Jun Che Shen. Los otros 2 murieron al instante. Da Jun Che Shen lanzó una carta de bomba de humo. Mientras se encorvaba para huir, el trébol de 4 hojas de Yu Jian disipó el humo. La escena se tornó un tanto incómoda al instante. Desafortunadamente, la bayoneta de Yu Jian solo causó debilidad y no mató a Da Jun Che Shen. Strawberry Candy y el jugador 8 ya no pudieron aguantar más. Todavía me queda un cono perforador de armadura, no te lo esperabas, ¿verdad? Los ojos de Da Jun Che Shen estaban inyectados en sangre, su expresión era maníaca. Su mentalidad se había derrumbado hacía mucho tiempo. El equipo que había reunido con tanto esfuerzo fue aniquilado, dejándolo solo. Incluso si sobreviviera hoy, su progreso no alcanzaría el nivel de la élite en el futuro. Ahora solo quería que el equipo de Yu Jian muriera. Arriesguémonos una vez. Yu Jian miró la secuencia temporal, de lo contrario, será demasiado tarde. El tiempo restante no es suficiente para matar a 2 jefes y a él. Mientras hablaba, Yu Jian usó la habilidad Bendición del Maestro del Veneno. Pensé que podría terminar esta mazmorra hoy, pero no esperaba seguir escribiendo. Es la primera vez que escribo sobre una batalla por equipos, así que puede que no sea perfecta. Capítulo 208 Anuncio en todo el servidor de la primera muerte. Capítulo 208.
anunció para todo el servidor. Primera muerte. El jugador El Rey me pidió que patrullara la montaña. Usó la habilidad bendición del maestro del veneno sobre ti. Te sientes mareado y desorientado. PV menos 20, ataque más 50%, probabilidad de golpe crítico aumentada al 150%, duración 10 segundos. Varios compañeros de equipo. 6. Las bendiciones de otros se sumaron a HP. Su bendición fue intercambiada por la vida. Tainseken se recogió su arma y se teletransportó al lado del 1000 pies escarlata, atacando el lugar donde su armadura estaba agrietada. Realmente tenía que agradecerle a Dayun Che Shen. Si no fuera por su cono perforador de armadura, no habría sido tan fácil. Tras romperse el escudo del 1000 pies escarlata, su defensa se redujo drásticamente y sus puntos de vida disminuyeron rápidamente. Al mismo tiempo, su poder de ataque aumentó, lo que resultó perfecto para enfrentarse a la gente planta. La Rafflesia tenía muchos puntos de vida, pero su fuerza de ataque no era tan buena como la del 1000 pies escarlata. Juntos, eran perfectos. También estaba Dayun Che Shen. Su último cono perforador de armadura estaba destinado a la secuencia temporal. Había perdido la compostura, pero no era tonto. Incluso si lograba atacar a Yu Jian, solo sería una muerte y no afectaría el resultado de la batalla contra el jefe final. Matar o herir gravemente al principal causante de daño en un momento tan crítico provocaría la aniquilación de todo el grupo. Las emociones que mostró antes eran reales, pero su propósito era simplemente confundir al enemigo. Yu Jian también pensó en esto. No estaba segura de a quién atacaría Dayun Che Shen. Él ya se había dado por vencido, así que todo era posible. Por lo tanto, ella decidió actuar primero. Yu Jian cargó hacia adelante con su bayoneta. Podía perder puntos de vida, pero Dayun Che Shen tenía que recibir un golpe. Con esto en mente, atacó con todas sus fuerzas. Como dice el viejo refrán, los duros temen a los imprudentes, y los imprudentes temen a quienes no se preocupan por sus vidas. Yu Jian no se contuvo, sin importarle ninguna estrategia. Cortaba, acuchillaba y apuñalaba siempre que tenía oportunidad, sin dar tregua. En apenas unos segundos, Dayun Che Shen se vio obligado a retroceder repetidamente. En ese momento, aún no había usado su cono perforador de armadura, y Yu Jian sabía quién era su objetivo. El arma cono perforador de armadura requiere condiciones para fijar el objetivo, como la distancia o la línea de visión. Sin la orden de Yu Jian, secuencia temporal arrastró al 1000 pies escarlata para cambiar de dirección. Hizo que el jefe le diera la espalda a Dayun Che Shen, y su enorme cuerpo bloqueó perfectamente los ataques desde atrás. Al ver que no tenían ninguna posibilidad de acertar en la secuencia temporal, Dayun Che Shen no tuvo más remedio que cambiar de objetivo, pero ya había perdido la mejor oportunidad. Yu Jian lo atacó, aplicándole el buff de debilidad y el buff de sangrado. Utilizó el cono perforador de armadura estando debilitado, pero su ataque fue ineficaz, convirtiéndolo en un maestro de guasha de rostro pálido. El cono perforador de armadura rozó la sien de Yu Jian, luego dio la vuelta y ella solo perdió 20 puntos de vida. E inmediatamente después, Yu Jian sacó otra carta de objeto Fei Mao Tui. Este objeto era realmente útil. Le permitía correr increíblemente rápido sin consumir resistencia, aunque era fácil caerse y lesionarse si no podía detenerse a tiempo. Ahora no era momento de preocuparse por las lesiones. Mientras pudiera hacer las cosas, todo estaba bien. Las piernas de Yu Jian se movieron tan rápido que dejaron imágenes residuales, y al instante llegó al costado de la Rafflesia, con el cono perforador de armadura persiguiéndola. El hombre planta estaba a punto de emerger de nuevo, y los huevos en su espalda parecían activarse, a punto de eclosionar. Tenían la apariencia de extraños insectos, lo que indicaba una transición a una segunda fase. El equipo de Yu Jian ya no tenía fuerzas para luchar contra otra oleada de hombres planta, así que solo pudieron concentrar sus esfuerzos en acabar primero con la Rafflesia. En el último segundo de bendición de los maestros del veneno, la luz de la hoja de secuencia temporal y el cono perforador de armadura atravesaron simultáneamente el tallo principal de la Rafflesia.
La flor vibrante perdió rápidamente su brillo, se marchitó y cayó. La gente planta también se secó, sus huevos en su espalda se abrieron y los insectos que salieron estaban medio muertos, los cuales la secuencia temporal eliminó convenientemente. Yujian cayó junto a la glándula venenosa del mil pies escarlata y rápidamente rodó para alejarse, agarrándose la cabeza, para escapar de él. Dayun Che-shen, que estaba a punto de morir envenenado y solo le quedaba un aliento, vio esta escena y se enfureció tanto que escupió un chorro de sangre negra. Aún queda uno. Todos tenéis poca vida, sin habilidades y sin fuerzas para luchar, ¿verdad? Habéis usado todos los métodos, pero aún no podéis derrotarlo, jajaja. Su rostro se retorció en una sonrisa salvaje mientras gritaba. Yujian soportó el dolor en la espalda y los pies provocado por la caída, se levantó y dijo con frialdad. ¿Quién te dijo que no podemos bajarlo? Ella alzó la mano y agarró la última flecha de Kuan. Para Kench utilizó un material que había recogido anteriormente durante su viaje, algo particularmente etéreo, como el hongo oreja de plata. Si no recordaba mal, ni siquiera los insectos venenosos se atrevían a acercarse a este objeto, por lo que era perfecto para lidiar con el mil pies escarlata. Una fluorescencia blanca se movió desde la mano de Yujian hasta la flecha. Kuan la soltó, y la flecha, brillando con un suave resplandor, cortó el aire, atravesó el cuerpo del mil pies escarlata y eliminó su último cuarto de HP. El mil pies escarlata ni siquiera tuvo tiempo de enfurecerse y rociar una gran cantidad de veneno antes de estrellarse contra el suelo. Yujian miró a Dayun Che-shen y, sin ceremonias, comenzó su acuerdo de MVP. Ten más cuidado en tu próxima vida. Su último punto de vida fue arrebatado por el buzz sangrante, y cayó, con los ojos muy abiertos por la renuencia. Para ser justos, tanto el cono perforador de blindaje como el semirremolque eran formidables, así que no era de extrañar que fuera tan arrogante y los provocara nada más entrar en la mazmorra, tratándola como un juego. La gente así muere rápido. Los combatientes de élite, independientemente de sus habilidades y poder, son increíblemente cautelosos. Al luchar, planifican cada movimiento con varios pasos de antelación, calculando el posicionamiento y las habilidades de sus oponentes. Todos aprecian mucho sus vidas. Si los 10 y 50 mejores combatientes se enfrentaran en una pelea real, no se sabe con certeza quién ganaría o perdería. Las diferencias numéricas pueden compensarse con la habilidad real en combate. Lanzarse al ataque de forma temeraria era aceptable al principio, pero ya no. Yujian no arriesgaría inmediatamente su vida contra Ruthless Butter, ni Ruthless Butter volvería a sentirse confiada solo porque su equipo pasó 2 noches en la carretera paralela. Misión de mejora de arma de habilidad completada. Dado tu poder de combate actual, matar a 2 jefes en 3 días es casi imposible. De hecho, pensaste en enfrentarlos juntos para obtener el logro. Podría ser que realmente seas una batata. Recompensa. Nivel de habilidad +1. A Yujian no le importó el cadáver maloliente del jefe que yacía a su lado. Extendió una lona de plástico impermeable y se sentó. Necesitaba descansar un rato, esperar a que se recargara la poción de HP, unas decenas de minutos, y luego mejorar sus habilidades. Ella eligió directamente lluvia venenosa. Para mejorar una habilidad, el nivel de profesión debe ser suficiente. Lluvia venenosa llevaba mucho tiempo estancada, pero ahora por fin era posible. Tras completar la actualización, Yujian revisó con entusiasmo la descripción de la habilidad. Lluvia venenosa, nivel 4. Daño de área, inflige directamente 35 puntos de daño al objetivo y provoca sangrado continuo durante 10 minutos, con una pérdida de 2 puntos de daño por minuto. Tiempo de reutilización. 24 horas. Habilidad de arma. Látigo de enredadera venenosa, ataque +15 al usarse, con una probabilidad de hacer sangrar al objetivo durante 5 minutos, HP -10, cuando se acumula con el buff lluvia venenosa, daño del buff sangrado +20%. Duración. 60 segundos, el tiempo de espera se puede renovar una vez cada 24 horas. Una vez que ambos niveles de habilidad estuvieran elevados, usarlos en combinación daría como resultado un poder de ataque considerable. Antes de la actualización, lluvia venenosa solo causaba una pérdida de 1 HP por minuto y una pérdida directa de 30 HP. El tiempo de recarga del látigo le permitía almacenar una habilidad.
Si no había usado el arma de habilidad el día anterior, podía usarla durante 120 segundos al día siguiente. La mayoría de las bonificaciones de mejora se aplicaban al buff de sangrado. El rol del maestro del veneno era el siguiente: basarse principalmente en debilitar al oponente, en lugar de agotar instantáneamente sus puntos de vida. En cuanto a la efectividad de los efectos negativos, esta dependía de sus estadísticas y de las del objetivo. Solo las habilidades de purificación del mismo nivel podían eliminar por completo los efectos negativos que ella aplicaba. Tras comprender los cambios en las habilidades, Yujian estaba a punto de cerrar la pantalla, cuando apareció un mensaje del sistema. No era para el área 002, era para todo el servidor. Capítulo 209 Recompensa por la primera muerte. Capítulo 209 Recompensa por la primera muerte. Los supervivientes del área 002, The King Asked Meto Patrol de Mountain, X, Kuan, Solitaria Sombra en el Río Frío y Strawberry Candy, han derrotado al jefe 2 de la mazmorra Escape de Rainforest, logrando la primera victoria del servidor. Yujian y su equipo, al estar dentro de la mazmorra, no podían ver más noticias del exterior. La información que recibieron incluía una línea adicional. Las recompensas se distribuirán al finalizar la mazmorra. La primera recompensa por matar en el servidor debería ser excelente. ¡Dios mío! Y jamás pensé que mi apodo aparecería algún día en un anuncio para todo el servidor. Kuan. Estaba tan cansado que ni siquiera había recogido sus flechas, diciendo que primero recuperaría el aliento, ya que las flechas no iban a tener piernas y huir de todos modos. Ahora, al ver el reluciente anuncio dorado que aparecía en todo el servidor, ya no le dolían los brazos, no le dolían los hombros y su tez se había iluminado. Igualmente emocionados estaban Lonel y Shadowon de Cold River y Strawberry Candy, quienes por un momento no supieron qué decir, así que simplemente asintieron con la cabeza. También recibí una recompensa de +1 de nivel de habilidad. Estos dos jefes murieron dignamente. Los labios de Kuan se curvaron hacia arriba, y su mirada hacia los cadáveres de los jefes estaba llena de entusiasmo. Yo también. Strawberry Candy, con solo 6 puntos de salud restantes, había estado sentada medio recostada contra un pilar de madera, con aspecto apático, pero ahora se levantó de un salto como si se hubiera curado milagrosamente de una enfermedad terminal. La sombra solitaria en el río frío se levantó del suelo despeinada y añadió: yo también. Tainsekense se encontró con la mirada de Yujian y asintió: sí, yo también. Al principio, todos pensaban que simplemente estaban ayudando a Yujian a completar su misión, obteniendo algunas recompensas por derrotar a los jefes y los suministros que ella proporcionaba. Nunca esperaron mejorar una habilidad por sí mismos y recibir una recompensa por ser los primeros en eliminar a un enemigo en el servidor. Una grata sorpresa. No solo el equipo de Yujian, sino también los 3 miembros del otro equipo recibieron recompensas por eliminaciones, aunque las suyas fueron ligeramente menores ya que estaban prestando asistencia. Entre ellos, el domador de bestias que usó la secuencia temporal para atraer al Milpies Escarlata también recibió una recompensa por logro. Nivel de habilidad +1. Es realmente prometedor seguir los pasos de alguien tan importante, exclamó el domador de bestias desde lo más profundo de su corazón. Cuanto mayor era el nivel de habilidad y profesión, más difícil era mejorar. Hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de mejorar y se sentía estancado, por lo que, apretando los dientes, se adentró en una mazmorra de dificultad 3 estrellas para probar suerte. Sin dolor no hay recompensa. Realmente no lo engañó. Señor, ¿no cree que mi profesión es bastante útil? ¿Podría tener la oportunidad de unirme a su equipo?, preguntó el domador de bestias con una risita. Tu equipo no tiene un sanador de nivel 4, ¿verdad? El jugador 8 también miró a Yujian y a los demás con expectación. Un sanador de nivel 4 que no sea una carga es valioso en cualquier equipo. No necesito que el equipo me proporcione recursos para mi desarrollo, añadió. El jugador 6 miró a sus compañeros. Lo estaban dejando atrás. Eso no podía ser. Hermana, aunque mis habilidades son bastante normales, mírame, no dudé ni un instante cuando llegó el momento de actuar. Yujian intercambió una mirada con Sombra Solitaria en el río frío, llegando a un acuerdo. Muchas cosas en el equipo eran gestionadas por Lonel y Shadowon de Cold River y Purplewood Candlelit.
Purple Wood Conduit era responsable de los suministros, y Lonely Shadow on the Cold River de todo lo demás. Ya que estaba allí, Yu-Jian sin duda tenía que tener en cuenta su opinión. Os añadiré a todos después de que salgamos de la mazmorra, respondió Yu-Jian a los tres. Estos tres eran buenos, sin duda, pero a diferencia de los demás, a quienes conocía desde hacía más tiempo, aún necesitaban tiempo para conocerse y ver si congeniaban. Si no funcionaba, sus caminos se separarían. Las ramas podridas de las plantas y los cadáveres de los 1000 pies escarlata ocupaban la mayor parte del espacio de la tribu. El hedor persistió durante mucho tiempo, pero en comparación con el exterior, la tribu estaba ahora más segura. Al menos tuvieron que esperar a que las pociones curativas se enfriaran y a que todos recuperaran su estado antes de continuar su viaje. Era solo el segundo día en la mazmorra. Tenían tiempo y no necesitaban apresurarse. Yu-Jian sacó un ungüento para curar moretones y se lo aplicó. Este tipo de ungüento era diferente de las pociones curativas y la crema para picaduras de insectos. Los medicamentos para curar hematomas no tenían un tiempo de espera, sino una duración del tratamiento. La curación tardaba entre 1 y 8 horas después de su aplicación. Debajo de la barra de salud de Yu-Jian había un icono de un pie con una tirita, además de un temporizador de 4 horas. Estado: vaya, parece que te has torcido el pie. Te dijimos que tuvieras cuidado al usar la carta de objeto pie de pluma, pero no nos hiciste caso. Yu-Jian cerró la pantalla de luz en silencio. ¿Acaso no la había escuchado? El campo de batalla, ahora reducido, no tenía espacio para huir, y ella ya había minimizado los daños. Me pregunto cómo estarán el cuchillo de cocina y la hermana Lan, suspiró Kuan, mientras seguía recogiendo flechas. Tan elegante como era al disparar flechas, después quedaba igual de desaliñado, haciendo muecas al pisar el cuerpo del 1000 pies escarlata para recuperar sus flechas. Las flechas comunes dañadas podían desecharse, pero las pocas flechas buenas, obtenidas con considerable esfuerzo, debían recuperarse sí o sí. En este momento, en otra mazmorra, el equipo, tras haber sido perseguido durante todo el trayecto por una pitón gigante mutada y jadeando de agotamiento, quedó atónito al ver el anuncio dorado que se mostraba en todo el servidor. No, ¿qué están haciendo? El tiempo en la mazmorra ni siquiera ha llegado a la mitad, y ya han aparecido los dos jefes. Shou Nakaidao miró el arma que tenía en la mano, dudando en cierto modo de su propia vida. El equipo de Aladdin Shenkin, junto con Wolesale King de Fa, también se quedaron mirando el mensaje del chat público durante un buen rato. ¿Son siquiera humanos? A esta velocidad, ¿están luchando contra monstruos sin dormir por la noche? Aladdin Shenkin se frotó la frente. Durante todo el camino, había sentido envidia al ver que el equipo de Shou Nakaidao disponía de todo tipo de pociones y las utilizaba sin dudarlo. Antes incluso de que pudiera recuperar el aliento, vio el anuncio. Compararse con los demás puede ser exasperante. Estos reyes del rollo son demasiado despiadados. Ya ni siquiera podemos luchar, dijo Cucaracha Inocente Fieri, respirando hondo. No, una vez que hayamos descansado, luchemos contra la pitón gigante. Dicen que tocar el Ulusi puede controlar a las serpientes, pero Susuona, el rey de los instrumentos, solo enfurecía a la serpiente y la hacía querer matarla cuando la tocaba. No podía controlar a un monstruo tan grande, y realmente no había nada que pudiera hacer. También había muchas mantis religiosas gigantes en el camino. Sus guadañas podían cercenar una cabeza humana en 2 rápidos zarpazos. También existía la posibilidad de ser infectado por gusanos mutantes de crin de caballo, lo que supondría el fin de todo. Vamos. Cuando salgamos de la mazmorra, que todos sepan que nosotros tampoco somos cobardes. Shou Nakaidao Kandian Xian estaba demasiado envidioso de la primera muerte del servidor. De lo contrario, competirían por la primera baja del distrito. Una vez que se anunció el lanzamiento del servidor, todos los jugadores de primer nivel en las mazmorras sin duda querrían probarlo. Está acordado, competiremos de forma justa, luchando solo contra monstruos, sin atacarnos entre nosotros, dijo Shou Nakaidao mirando a Aladdin Neve. Por supuesto, sigo teniendo ese límite de ganancias. Shou Nakaidao Kandian Xian creía esto. Si no tuviera un límite, el rey mayorista de Fa no se atrevería a entrar en la mazmorra con él. En la tribu.
Una vez resuelto el mayor problema de la mazmorra, Yu-Jian por fin pudo descansar tranquilo. Se quitó la ropa de abrigo y los pantalones, que estaban manchados de savia vegetal y del hedor del veneno del milpies escarlata, y se puso de nuevo ropa vieja y limpia, sintiéndose más ligera. Sus compañeras hicieron lo mismo, dividiéndose en grupos de hombres y mujeres, para turnarse para cambiarse de ropa. Nadie quería soportar ese hedor penetrante. No se trataba tanto de la imagen, sino de que ellos mismos no soportaban el olor. También aprovecharon para sentarse en la tribu y comer algo para reponer energías. Habían estado discutiendo planes desde antes del amanecer, regresar a la orilla del río para atraer monstruos, y ya estaban hambrientos. Yu-Jian comía bollos de repollo y cerdo. Incluso les dio a cada uno de los 3 miembros del equipo del jugador 6 un bollo relleno de cebollino, zanahorias y huevos de gallina rutingina. Solo había preparado 2 cestas de bollos al vapor con una cesta entera de huevos de gallina rutingina. «Esto está delicioso», exclamó el domador de bestias. «El tigre también es un gato, hace mucho que no como algo tan bueno». La presa silvestre escaseaba en el camino, y además tenía que alimentar a su gato atigrado. La comida que vendía el cocinero no era barata, así que normalmente no se atrevía a comer mucho. Jugadores de otros servidores. ¿Qué clase de distrito de rey de los dados es este? Haremos todo lo posible por corregir los errores detectados. A veces, con demasiados mensajes, pueden pasar desapercibidos. Algunos errores no son reconocidos por el asistente de escritura CAC. Capítulo 210 ¿Quién está en peligro? Capítulo 210 ¿Quién es el peligro? Los 2 acompañantes que estaban a su lado terminaron sus bollos al vapor en pocos bocados. Todos desayunaban y almorzaban juntos, y un solo bollo al vapor no era suficiente. Sabían que la comida era valiosa y que recibir aunque fuera uno gratis era un gran consuelo. Comían sus galletas prensadas, rememorando el sabor de los bollos al vapor. Se lamentaban en silencio. Así que esta es la vida de un pez gordo, tan envidiable. De hecho, Yu-Jian y la caravana también comieron galletas prensadas. Tenían provisiones, así que no podían desperdiciarlas. Aunque no eran sabrosas y requerían más agua para beber, las galletas comprimidas seguían siendo el alimento más práctico y fácil de almacenar en caso de apocalipsis. Podían saciar rápidamente el hambre y garantizar la supervivencia. Por supuesto, cuando existían otras opciones, ¿quién querría seguir comiendo galletas comprimidas hasta que le doliera la boca? Tras recuperar algo de fuerzas, todos continuaron estudiando el mapa, buscando una forma de salir de las profundidades de la selva tropical. Según la ambientación de la mazmorra, la tribu debería estar ubicada en el centro de la ruta, lo que significa que aún quedaba la mitad del viaje y que salir a pie no sería fácil. Tenían que recoger el siguiente fragmento del mapa antes del anochecer y encontrar un lugar donde acampar para pasar la noche. No podían quedarse mucho tiempo en la tribu. Los puntos de vida de todos se habían recuperado hasta superar los 90 gracias a las pociones. El tobillo torcido de Yu-Jian aún requería más de 1 hora de tratamiento, pero el equipo tuvo que marcharse. Antes de marcharse, Yu-Jian arrastró su pie torcido para recoger su mochila rota. Los 3 nuevos compañeros pensaron que llevaba provisiones importantes en la bolsa, pero al inspeccionarla, resultó ser una mochila vieja y corriente, incluso una que había sido sacada de la espalda de un zombie, lavada y reutilizada. Dijeron que les resultaba familiar. Algunos zombies monstruosos de élite que soltaban botín llevaban este tipo de bolsa. Algunos incluso los vendían en la plataforma de intercambio. Al principio, todos recogían chatarra para usarla, pero después, cuando tuvieron más suministros, les daba pereza recogerla porque ocupaba espacio. El espacio de almacenamiento era muy valioso. No esperaban que una persona tan importante los recogiera. Era la número 1 en la lista de las más ricas y, aún así, era muy ahorradora. Fue por eso que no pudieron entrar en la lista de los más ricos. Abandonando la tribu, la sombra solitaria exploró el terreno a orillas del río frío. El esguince de tobillo de Yu-Jian no era grave, pero el terreno accidentado de la selva tropical dificultaba su desplazamiento.
Le dolía con cualquier esfuerzo, lo que afectaba sus movimientos y la ralentizaba. Caminaba en la segunda fila del equipo, sin soltar ningún recurso coleccionable que encontraba. Algunas personas simplemente padecen trastorno obsesivo compulsivo. Muchos jugadores de alto nivel no perderían el tiempo recolectando hierbas de bajo nivel que no valen mucho dinero, prefiriendo comprarlas directamente. Pero cuando Yu-Jian las vio, se sintió incómoda si no las recogía. ¿Qué tal si lo hago yo?, sugirió el sanador número 8, Yao Yao Chenao. Claro, todos compartimos, aceptó Yu-Jian sin dudarlo. Esto sería más eficiente. El camino del equipo estaba bloqueado por un pantano fangoso, pero también consiguieron el último fragmento del mapa, que confirmaba la dirección de salida. Sin embargo, el pantano que tenían delante era aún más peligroso que un río. Un río tenía agua corriente, mientras que el pantano tenía agua estancada, que ocultaba innumerables peligros invisibles. Dos opciones. Caminar por la orilla del afluente del río a la izquierda, donde el agua no era profunda, pero el camino estaba resbaladizo. O bien, regresar por donde vinieron y tomar un largo rodeo. La segunda opción era larga y laboriosa. Tras deliberar, todos acordaron por unanimidad no dar marcha atrás. Vamos, te llevaré, dijo Time Sequence dirigiéndose a Yu-Jian. ¿Está bien? La mente de Yu-Jian se quedó paralizada por un instante. El camino es bastante difícil y tendrás que cargar con el peso de otra persona. Si te vuelves a lesionar y usas la pomada para esguinces y moretones, el tratamiento durará aún más, dijo Time Sequence en voz baja. No te preocupes, no dejaré que te caigas. Creo que está bien, intervino Kuan desde atrás, hablando muy seriamente. Yu-Jian guardó silencio un instante y luego colocó sus manos sobre los hombros de Time Sequence. Estaba algo avergonzada, pero no era momento de darle vueltas a esas cosas. Tenía razón. Soportar unas horas más con el efecto curativo la incomodaría, y sus compañeros también tendrían que dividir su atención para cuidarla. En la espalda de Time Sequence, la cabeza de Yu-Jian asomaba por encima de su hombro, observando también el entorno circundante. Quizás porque nunca había estado tan cerca de alguien, su cuerpo estaba algo rígido. Excepto la cabeza, intentaba no moverse. El nivel del agua de este afluente del río no era profundo. Llegaba hasta los muslos de Time Sequence. Yu-Jian les dio a Strawberry Candy y a Kuan una pastilla de piretru a cada uno. La sanadora número 8, Yao Yao Chenao, tenía su propia protección pasiva, por lo que caminar entre las dos era perfecto. Las niñas que se adentraban en el agua en la selva tropical corrían mayores riesgos, pudiendo enfermarse fácilmente y perder puntos de salud. El nivel del agua no era peligroso, pero el agua en sí y los alrededores sí lo eran, con una vegetación excesivamente densa. Al estar tan cerca, Yu-Jian podía sentir claramente los latidos y la respiración de Time Sequence. No tenía energía para pensar en nada más. Toda su atención estaba centrada en observar su entorno. El camino resultó ser más largo de lo esperado. Al entrar, a Yu-Jian aún le quedaban 36 minutos de tratamiento, y ahora que ese tiempo había terminado, todavía no habían logrado salir. Mi estado de curación es bueno, susurró Yu-Jian, indicándole a Time Sequence que podía bajarla. No tener que caminar era cómodo, pero su lesión en el pie ya estaba curada y no era justo seguir siendo una carga para su compañera de equipo. Quédate ahí. Ya estamos a mitad de camino, no hay necesidad de volver al agua. La secuencia temporal continuó avanzando con ella sobre su espalda, sin mostrar intención de soltarlo. Si de verdad te sientes mal, compénsame con una bebida para recuperar energías. ¿Qué quieres decir? ¿Que menosprecias mi riqueza? Te daré 5 porciones. Yu-Jian giró la cabeza, observando su marcada mandíbula, con tono resuelto. De acuerdo, los labios de Time Sequence se curvaron ligeramente. Los 3 nuevos compañeros que estaban a su lado miraron a Time Sequence con envidia, casi con la frase la próxima vez, déjenos tener algo tan bueno escrito en sus rostros. Puede que coleccionar objetos sea solo un pasatiempo para ella, pero era realmente generosa con sus recursos. Tras caminar un poco más, apareció una ondulación anormal en la superficie del agua.
El dispositivo de trampa subacuática del Onely Shadow on the Cold River había funcionado, capturando numerosas pirañas. El número 6, Qian Lai, miró a las pirañas de grandes dientes y preguntó con entusiasmo: ¿se pueden comer? Teóricamente, sí, pero solo una vez, respondió con naturalidad la Oyesi Maomi, la domadora de bestias. Qian Lai retiró rápidamente su mano. Hay algo más detrás de nosotros. A juzgar por su tamaño, es una serpiente o un cocodrilo, advirtió Sombra Solitaria en el Río Frío. Yujian. Al parecer, se pueden fabricar mochilas con cocodrilos. Alguien de la caravana los recolectó. Los cocodrilos mutados son resistentes, y las mochilas hechas con ellos también lo son, proporcionando 2 puntos de defensa al usarlas, más ligeras y prácticas que los chalecos antibalas comunes. Mochila de platino con estampado de cocodrilo edición apocalíptica. Siseo Kuan. Escara. Los cocodrilos mutantes son bastante difíciles de combatir y requieren un alto nivel de habilidad en la fabricación. Son algo caros, entre 500 y 600 monedas de cristal. En cuanto se pronunció esto, aquello que los había estado siguiendo bajo el agua pareció detenerse de repente, luego dio media vuelta y se dirigió en la dirección opuesta. ¿Puede entender?, preguntó Strawberry Candy, con la boca abierta de asombro. Lonely Shadow on the Cold River analizó. Imposible, simplemente piensa que somos demasiada gente y que somos difíciles de tratar, así que cambió de objetivo. O tal vez solo comió y estaba de paso. A juzgar por la forma de las ondas, no parece uno grande. Debería ser un cocodrilo. ¿No es una grande? Kuan sacó su arco y flecha y disparó una flecha a las ondulaciones del agua. El disparo impactó, pero la piel del cocodrilo mutado era gruesa y una sola flecha no pudo matarlo. Adolorido, se debatió con furia y nadó hacia ellos. Entonces fue atrapado por el látigo de Yujian y la trampa de Sombra Solitaria en el Río Frío, pereciendo en un instante. 2 puntos de defensa, y no añade peso corporal. Los personajes frágiles como yo realmente lo necesitamos, dijo Kuan con sinceridad. La expresión del cocodrilo parecía maldecirla profusamente. Yujian asintió repetidamente. Kuan también aprendió que, cuando se trata de obtener recursos, hay que actuar con rapidez. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.